infecciosa. De hermoso el cerebro, nadie dijo nada. Sí, Bueno, para tener la definición, es la infección del espacio subaracnoideo que se caracteriza por la inflamación de las meninges y el líquido cefalorraquídeo que circula entre ellas. Con respecto a la clasificación, hay varias durante el transcurso del tiempo. La más frecuente y la que más se usa actualmente es la de según la etiología. Pero bueno, saber que según la presentación puede ser aguda, con una presentación de los síntomas menor a 24 horas, subaguda de unos 7 días o crónica de 1 a 4 semanas, según la tinción de Gram, bacterianas o no bacterianas, que es una tinción que se hace en laboratorio para ver si es por bacterias o no. Según el aspecto del líquido cefalorraquídeo, a líquido claro o a líquido turbio, y según la etiología, que es la que más se usa actualmente, bacteriana, viral, micótica o tuberculosa. Con respecto a los factores de riesgo, hay muchos. Tener en cuenta la exposición en caso de una colonización reciente o pacientes que están cuidando, pacientes con meningitis ya diagnosticada, pacientes con infecciones como sinusitis, mastoiditis o otitis media, siempre preguntar, interrogar, porque también puede ser que se dé una infección contigua, pacientes con endocarditis bacteriana, pacientes con uso de drogas endovenosas o pacientes que tengan algún defecto en las meninges, un postneuroquirúrgico o un trauma. Bueno, los factores socioeconómicos que siempre están, un nivel socioeconómico bajo o hacinamiento, pacientes mayores a 50 años o los pacientes inmunodeprimidos, esplenectomizados, pacientes con alteraciones hematológicas, neoplásicas, pacientes diabéticos, etilistas, con uso de terapia inmunosupresora o los pacientes con HIV. Vamos a ir etiología por etiología y comenzamos con la meningitis bacteriana aguda, que es una de las más frecuentes. Saber que es una urgencia infectológica, que tiene una alta morbimortalidad, la mitad sobrevive con algunas secuelas. La morbimortalidad va a depender del microorganismo causante. Dentro de los 4 más frecuentes tenemos al neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y listeria, que después vamos a ver también según la edad, siendo la listeria el que mayor porcentaje de morbimortalidad tiene. A nivel mundial hay muy alta prevalencia en el centro de África y países subdesarrollados. Y con respecto a la transmisión, puede ser hematógena por contigüidad, como dijimos antes, o por contacto directo con el paciente. Tenemos la predisposición según la edad, dependiendo del microorganismo causante. Entre 16 a 50 años, mayormente el microorganismo es el neumococo o Streptococcus pneumoniae y el meningococo o Neisseria meningitidis. Esos son los 2 patógenos que más frecuentemente producen meningitis en el rango etario de 16 a 50 años. En mayores a 50 años siempre sospechar la listeria monocitógenes y también enterobacterias o Streptococcus galactiae. En pacientes con defectos durales o alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como una fístula, se agrega el Streptococcus piógeno o el Haemophilus influenzae. En inmunodeprimidos, volvemos a lo mismo, neumococo, meningococo, listeria. Acá se agregan los bacilos gram negativos, incluyendo pseudomonas. Y en muchos otros casos también, que son de inmunodepresión, como VIH, diabetes, uso de corticoides, neoplasias. Bueno, también siempre pensar en listeria. Después volvemos a los tratamientos de cada uno, ¿no? Con respecto a la meningitis viral, acá también vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es herpes y en lo que es encefalitis por el virus de San Luis, que no es tan conocido, pero hay muchos casos. La meningitis viral en general es secundario a un proceso viral sistémico que haya tenido el paciente, suele ser de inicio agudo, autolimitantes y de poca gravedad, no tanto como la bacteriana. Los virus más comunes, los enterovirus, virus de la parotiditis, el herpes, adenovirus, el coriomeningitis linfocitaria, Epstein-Barr, HIV y el virus de San Luis. Con respecto al herpes virus, el 90% de las... En general, cuando es por virus, da más un cuadro de encefalitis que de meningitis. El 90% de las encefalitis de los adultos es por el herpes virus, principalmente el 1.
de los cuales 2/3 es por reactivación y 1/3 por prima infección. Es más frecuente en menores a 20 años o mayores a 50 y en general suele dar una encefalitis necrosante o hemorrágica con compromiso del lóbulo temporal, que es donde se aloja el herpes virus. Con respecto a la mortalidad, es del 70% sin tratamientos y en un 90% puede dejar secuelas como memoria heterógrada, verbal y no verbal, algunos síntomas psiquiátricos también. Como les decía, también es importante no olvidarnos de la encefalitis, que muchas veces se confunde con los síntomas de meningitis, y cuándo no olvidarla, digamos. Bueno, principalmente por ahí interpretar erróneamente la fiebre o el síndrome confusional, secundario a una infección respiratoria o urinaria, sobre todo en pacientes adultos mayores. Ignorar a veces la queja del familiar, a veces el familiar nos dice que el paciente se está comportando diferente, que está más lento que lo habitual. Bueno, ahí pensarla, más allá de que el paciente tenga un Glasgow adecuado. Atribuir erróneamente la alteración de la conciencia a drogas o alcohol, también puede ser que el paciente tenga las dos cosas. Bueno, no investigar o no estudiar adecuadamente un paciente con fiebre o convulsiones, y a veces no hacer directamente la pele aunque no haya contraindicaciones, ¿no? Siempre tenerla presente ante estos casos que suelen pasar por alto. Un paciente drogado o borracho, digamos, no lo pensamos. La pele es la punción lumbar. La pele es la punción lumbar, perdón, sí. Un breve resumen de lo que es la encefalitis de San Luis, que es común. Yo cuando estuve en Pergamino vi muchísimas en el hospital, y bueno, y no es algo que por ahí se hable demasiado. Es una enfermedad transmitida por mosquitos, por el virus de San Luis. Hubo un primer brote en 2005 en Córdoba con 9 muertos de 48 casos y un segundo brote en San Juan en 2011. La prevalencia es entre el 3 al 50%, es un virus endémico. Lo hago rapidito así no aburre porque quedan muchas cosas por hacer. Tiene un patrón estacional con inicio ahora, en esta época, fin de verano, inicio de otoño. Los reservorios, palomas, horneros, gallinas, torcasas, y los vectores, los mosquitos del género Culex, que son un montón. Y como hospederos terminales, el hombre y algunos mamíferos como equinos y ovinos. La incubación es de 4 a 20 días. Los síntomas son muy confusos, pueden ser un cuadro pseudogripal con fiebre, mialgia, cefaleas, a veces vómitos o dinofagia. En menores a 20 años, más o menos un 40 da meningitis y un 50 encefalitis, pero en mayores a 60 años la mayoría desarrolla encefalitis, con alteración del nivel de conciencia, letargo, temblores y demás. Y la mortalidad es del 4 al 27. Bueno, nada, algo de laboratorio, la resonancia suele ser normal. Sí, el líquido cefalorraquídeo va a ser bien una meningitis viral, con pleocitosis linfocitaria, que ahora después vamos a ver, no los quiero llenar con esto. El diagnóstico es por suero, aparte de por el líquido cefalorraquídeo, y el tratamiento es de los síntomas. El tratamiento es sintomático y no hay vacuna. La prevención, las mismas medidas que para el dengue, evitar el desarrollo de los mosquitos. Nada, hice así un pequeño resumen para que lo tengamos en cuenta porque hay. Se manda la muestra para un panel viral, ¿no? Para varios virus. Bueno, y nos queda la meningitis micótica y la tuberculosa para hacer un pequeño resumen también. En el caso de la micótica, el inicio es subagudo o crónico, es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en HIV y en diabéticos. Los hongos más frecuentemente rescatados son Cryptococcus neoformans, Coccidioides imitis, Aspergillus fumigatus o flavus, Cándida o el histoplasma. Y lo que dan como cuadro clínico es un síndrome meningio con fiebre y cefalea de larga data, de 1 o 2 semanas de evolución. La mitad se asocia a una enfermedad subyacente, como dijimos, pacientes inmunocomprometidos, con cáncer, con HIV, diabéticos. La transmisión es por vía aérea o vía hemática. Es un hongo, en el caso de la criptocócica, ¿no? Que es una de las más comunes. Un hongo que puede estar en frutas, en leche o en las palomas. Y en general, lo que da es una prima infección pulmonar por la inhalación del hongo, ¿no?
Como dijimos ya, el inicio es insidioso, subagudo, con pocos síntomas o con ya un síndrome meningio. Puede haber compromiso de pares craneales si se forman granulomas cerebrales. El diagnóstico es con la punción lumbar, con toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, y sin tratamiento es mortal. Y con respecto a la tuberculosa, que también hemos tenido el año pasado muchos pacientes tuberculosos dando vueltas, también siempre pensarlo. El microorganismo del Mycobacterium tuberculosis, la transmisión es por vía hemática de algún foco tuberculoso. En general se da en niños o adultos jóvenes. Siempre interrogar el antecedente del contacto, las condiciones socioeconómicas. Y a pesar de esto, igual la simultaneidad con la TBC pulmonar es baja. Es decir, que lo más probable es que no tenga TBC pulmonar en el momento y sea después. Bueno, diagnósticos diferenciales podemos ver también según el líquido, con la micótica, con la viral, con la bacteriana parcialmente tratada. También sin tratamiento tiene una mortalidad del 100 y puede haber, como en todas, secuelas en los pares craneales, crisis comiciales o déficit neurológicos. Bueno, ahora con respecto a la clínica general vamos a hablar del síndrome meningio. Va a haber síntomas más frecuentes y otros no tantos, ¿sí? De los más frecuentes tenemos la fiebre, en general es una fiebre alta, puede estar precedida por escalofríos y siempre tener presente que en abuelitos, donde la mayor parte de los síntomas a veces son oligosintomáticos los cuadros o no están, inmunodeprimidos o preguntar siempre el uso de antitérmicos puede estar ausente. Cefalea en general es intensa, holocraneal, muchas veces hay fotofobia, molesta la luz. Y inicia siempre en región cervical posterior. Vómitos pueden estar precedidos o acompañados de náuseas, muchas veces en chorro. Y lo característico del síndrome meningio es la rigidez de nuca. A la inspección, ahora les voy a mostrar una foto, puede ser la posición del gatillo, la tendencia al opistótono, sobre todo en los nenes, hiperextensión de cuello, en los miembros inferiores flexionados. Los signos de Kernig y Brunziski, que es la rigidez a la flexión de la nuca o la flexión de las rodillas. Y tener en cuenta que igual en las primeras horas, en recién nacidos, ancianos, inmunodeprimidos o lactantes, pueden estar ausentes. Y como decíamos antes, el nivel de conciencia. A veces síndromes confusionales, que los tienen y después el paciente vuelve en sí. Muchas veces es la forma de inicio. Ahí podemos ver el opistótono que frecuentan los niños y después los signos de Kernig y Brunziski, que son dos ejercicios fáciles de hacer y que, bueno, eso nos van a demostrar la rigidez de nuca y sospechar el diagnóstico. Bueno, siempre una buena anamnesis, toma de medicamentos, uso de drogas, de fármacos, evaluar siempre el Glasgow, el nivel de conciencia, si hay déficits neurológicos o si hay focos infecciosos, infección urinaria, respiratoria, infecciones en piel, ¿sí? Eso siempre ante cualquier patología. Dentro de los métodos complementarios, pedir un laboratorio, principalmente hemograma, vermejos blancos y un coagulograma, porque si sospechamos después si hay que punzar, el coagulograma tiene que estar bien. Toma de hemocultivos, que se debe hacer siempre, es de buena práctica hacerlo siempre, 2 hemocultivos, pero saber que la mitad son positivas, puede que la mitad sean negativos, entonces, pero siempre hay que tomarlo ante una sospecha de meningitis. El rédito positivo es del 50%. Y la punción lumbar. Bueno, hacerla en todo paciente con sospecha de meningitis. Si lo sospecho, lo tengo que hacer. Excepto que haya contraindicaciones que después vamos a ver cuáles. Se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, no sé si alguna vez vieron. Bueno, eso es para otra clase que ya la tengo armada también. Bien, ahí va. No, bueno, con una aguja especial, hay que preparar la bandeja, se hace de manera estéril, se puede hacer con el paciente sentado, de espalda, ¿no?, hacia nosotros, o el paciente acostado, y se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo y se envían 3 tubos al laboratorio, uno para citofísico, otro para cultivo y otro para anatomía patológica. El cultivo es para ver qué bacteria o qué bicho es el que nos está provocando la meningitis. ¿Cuándo pedimos una tomografía? Antes de hacer la PL.
Si el paciente está con con alguna enfermedad, con inmunodepresión, ¿sí? Pacientes HIV, pacientes que tengan antecedentes de convulsión, de más abundante espacio, con alguna ACV o algún TEC en los últimos 3 días, con alteraciones neurológicas, ahí pedimos un ATAC primero y después hacemos la PL. Corre el riesgo de que haya hipertensión endocrinal y si nosotros hacemos la PL se provoca una herniación cerebral, se llama. Bueno, con respecto a la punción lumbar, como les dije, tomamos muestra del líquido cefalorraquídeo, 3 tubos, a veces 4. Me faltó anatomía patológica. Citofísico, cultivo y GRAM y la anatomía patológica. ¿Cuándo no la hacemos? Cuando sospechamos hipertensión endocraniana, ¿sí? Pacientes con deterioro del sensorio, ahí hacemos la tomo primero, ¿tá? Lo que les decía, el hemograma y el coágulo, para ver si el paciente tiene alguna coagulopatía, si tiene unas plaquetas menores a 50.000, hay riesgo de sangrado para hacer la PL. Pacientes con celulitis en el sitio de punción, que estén inestables hemodinámicamente, con antecedentes de algún absceso epidural o con algún trauma con presión de la médula espinal. Pero principalmente si es un paciente que no tiene ningún antecedente, ver más que nada el tema de las plaquetas, muchas veces se punza sin verlo, y del coagulograma. ¿Y cuándo vamos a repunzar al paciente? En caso de que sea una meningitis por micobacterias, hongos o bacilos gram negativos, se hace PL de control. Paciente que a las 72 horas no mejora, se repunza. Paciente que pasen 3, 4, 5, 6 días o hasta 8 días con fiebre, se repunza, o que venga un germen resistente. Bueno, con respecto al líquido cefalorraquídeo, principalmente puse más que nada la bacteriana. Los hallazgos sugestivos de meningitis va a ser, si tenemos en el momento para que el laboratorio nos haga una tinción de GRAM que sea positiva, ya sabemos que es bacteriana, que la glucorraquia sea menor a 40, o la relación glucosa-líquido cefalorraquídeo plasmática sea menor al 40%, o sea, la bacteria come la glucosa, así que la glucosa va a estar bajita. Una proteinorraquia mayor a 200, un recuento de glóbulos blancos mayor a 1000, con una predominio polimorfonucleares y con una presión de apertura mayor a 300. Que esto por eso después para hacer una clase de PL y saber lo que es la presión de apertura y demás. Es con la presión que sale el líquido cuando hacemos la PL. Y en caso de que por ahí no se presente el patrón típico, que sería el de arriba, podemos pensar en una meningitis parcialmente tratada, o sea, capaz pacientes que ya hicieron tratamiento antibiótico por otra cosa, entonces el cuadro es confuso o el líquido es confuso. Según el momento en que se realiza la PL, a veces la realizamos temprano y el líquido es normal o tiene, no sé, 500 blanco y nos da duda, o tarde. Y la condición del paciente, si está séptico, inmunodeprimido y demás. Siempre es en el contexto del cuadro clínico del paciente. Y en este cuadro las diferencias del líquido, según sea, como dijimos, bacteriana, viral, tuberculosis o micótica, por el criptococo que es el más frecuente. El aspecto en la bacteriana va a ser turbio, con una presión aumentada, bueno, no quiero decir lo del cuadro que se hace, pero bueno, la glucosa, la mayor diferencia es que principalmente en la bacteriana va a estar baja, en la viral aumentada, ¿sí? Las proteínas lo mismo, en general van a estar aumentadas, los leucocitos según el valor y el predominio, si es a polimorfonucleario vamos a pensar en bacteriana, si es linfocitario nos tiramos para las otras 3 etiologías. Y como dije, si tenemos posibilidad que el laboratorio nos haga la tinción de GRAM, eso ya te hace y la tinta china en el caso del criptococo ya te da el panorama de la etiología y a partir de ahí el tratamiento a seguir. Bueno, puse también, me quedó medio largo todo, pero a modo, para que quede en la clase también algunas complicaciones o algunas secuelas. Lo más común es que después de la PL el paciente quede con cefalea. Entonces hay que dejarlo bien acostado, sin almohada, sin cabecera levantada. Explicarle, ¿no?, que puede tener cefalea, que puede ser frecuente a la PL, y el resto de las complicaciones agudas y crónicas, como también fuimos diciendo, bueno, que el paciente se descompensa, alteraciones del estado mental, convulsiones, en las crónicas también convulsiones, ante cambios de la personalidad, déficit neurológico, son todas secuelas
post-meningitis que pueden quedar. Lo de la cefalea era post-punción, perdón. Bueno, algunos factores que aumentan la mortalidad, que el paciente tenga un deterioro del sensorio al ingreso, con un aumento de la presión intracraneal, que haga convulsiones en las primeras 24 horas, pacientes mayores a 50 años o que presenten comorbilidades, que se descompensen, que necesiten ventilación mecánica o terapia intensiva, o que haya un retardo en la antibiótico-terapia, que eso ahora después lo vamos a ver. Y los factores de mal pronóstico, lo mismo, hipotensión, convulsiones o del deterioro del sensorio. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a hacer un pantallazo de bacteriana, viral, micótica y tuberculosa. La principal, la bacteriana, como dijimos, la más común. Se hace un tratamiento empírico, se toman las muestras del líquido, se envía al laboratorio, pero el antibiótico se hace en la primera hora, ¿sí? Según la edad y el riesgo, como vamos a ver después. Ahora después les voy a decir cuáles antibióticos. También está comprobado el uso de corticoides, la dexametasona. La primera dosis también se da en la primera media hora, previo o simultáneo con el antibiótico. Se hace por 4 días. Y después según lo que requiera el paciente, sostén hemodinámico, evaluar el inicio de la fenitoína si tiene un plasma bajo o si hace convulsiones, y evaluar la terapia intensiva, lo mismo, si el paciente se descompensa. Los antibióticos de uso empírico, es decir, antes de tener el cultivo, el nombre y apellido de la bacteria, nosotros ya sabemos que tenemos que poner esto. En el rango etario, entre 18 a 50 años, habíamos dicho que los bichos más frecuentes eran meningococo o neumococo. El antibiótico de elección, la ceftriaxona. En mayores a 50 con factores de riesgo para listeria, agregamos la AMPI, ¿sí? La ampicilina cubre listeria. En inmunocomprometidos, ceftazidima, mero, más amplio banco, y también ceftriaxona en caso de fístula del líquido cefalorraquídeo. Como dije con respecto al corticoide, se usa la dexa en dosis de 0,15 miligramos kilo cada 6 horas. En general es una ampolla de 8 a 10 miligramos cada 6 horas, por 2 a 4 días. Siempre se inicia con el antibiótico, nunca después. Se comprobó que el uso de corticoides disminuye la mortalidad de pacientes con meningitis por neumococo, pero no en el resto de las etiologías. Si sospechamos una etiología diferente, se suspende el corticoide. Y también se comprobó que disminuye la posibilidad de algunas secuelas neurológicas o a nivel auditivo a corto plazo. Y en este cuadro lo que sí, el tratamiento dirigido y la cantidad de días, la duración. En el caso del neumococo, este cuadro también lo que pone es la SIM, que es algo más de laboratorio, y según eso a veces el uso del antibiótico. Pero en general, para neumococo, ceftriaxona por 10 a 14 días, para el meningococo por 7 días, para Haemophilus influenzae, ampio ceftriaxona por 7 a 10 días, para listeria el tratamiento es mayor, 21 días, ¿sí? Y bueno, los otros no son tan frecuentes, pero bueno, para que quede una clase, principalmente entre 7 a 14 días es el tratamiento. Y acá las dosis. La ceftriaxona son 2 gramos cada 12 horas, la AMPI 2 gramos cada 4 horas, bueno, y los otros antibióticos que están como alternativos y según el riesgo de cada paciente y el cuadro clínico. Con respecto a la prevención, contamos con vacunas para hemófilos, para neumococo y para meningococo, y algo importante es la quimioprofilaxis. ¿Qué es esto? Es el tratamiento que hay que darle a los pacientes que están en contacto con los pacientes con meningitis. Siempre el paciente con meningitis se aísla, ¿sí? Se hace un aislamiento respiratorio y de contacto. Como dice ahí, principalmente si es por meningo o por hemófilos, pero hasta que no tenemos un diagnóstico definitivo se aísla. Precauciones de gotas grandes, habitación simple, individual, barbijo, ¿sí? Por lo menos en las primeras 24 horas, y la quimioprofilaxis de los contactos. Los contactos domésticos, en especial los niños pequeños, el contacto en el jardín, la guardería la semana previa, colegios, universidades o comunidades encerradas, que sean geriátricos y demás, oficinas, que tengan contacto por más de 4 horas diarias durante 5 días de la semana, la última semana.
Todo eso se considera contacto y hay que hacer quimioprofilaxis. La exposición directa a las secreciones del paciente, por beso, compartir cepillos, cubiertos, reanimación boca a boca, que ya no se usa más, pero bueno, en este cuadrito quedó así. La intubación endotraqueal o aspiración de secreciones, sin protección, esto más que nada para la parte de enfermería. Y la quimioprofilaxis se hace con rifampicina, es una opción, 600 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Ciprofloxacina, 500 miligramos, una sola dosis. O la ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, sobre todo en pacientes embarazadas. Y en caso de la hemofilo influenzae, la rifampicina a misma dosis, 600 miligramos por día, 600 miligramos por día, también por 4 días. Bueno, sigo, meningitis viral, tratamiento, así rápidamente. Para el herpes, aciclovir, 10 miligramos kilo cada 8 horas. En pacientes por citomegalo, ganciclovir, foscarnet. Y en pacientes HIV, por supuesto, siempre el tratamiento antirretroviral. Para el criptococo, tener en cuenta que si es un paciente HIV positivo, la erradicación es poco probable. Se puede hacer una remisión clínica y prevenir la recaída. En pacientes inmunocompetentes, la erradicación es completa con el tratamiento. Nada, lo nombramos porque no nos vamos a acordar esto, por supuesto. Se hace una inducción, una consolidación y un mantenimiento con anfotericina B, flucitocina, fluconazol, son los antibióticos a usar. Lo mismo para histoplasma, coccidioides y cándida. Nada, que quede ahí porque nadie se va a acordar. Y para el caso de la meningitis tuberculosa, la combinación de drogas también, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. El tratamiento es largo, puede ser de 6 meses hasta 18 meses, luego de la ausencia de síntomas o la negativización del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también evaluar contactos, control y la quimioprofilaxis, tanto para la meningitis como para la tuberculosis. Y por último, el soporte hemodinámico, siempre tener en cuenta que evitar la hidratación excesiva, hacer una correcta oxigenación del paciente, evaluar si está inestable o no, de eso dependerá si pasa UTI o no, colocación de sonda y demás. Y a veces se hace la profilaxis anticonvulsivante en casos de meningitis neumocóxica y pacientes mayores con fenitoína, con una dosis inicial de 18 miligramos kilo, y la de mantenimiento 2 miligramos kilo cada 8 horas. Pero esto va a depender, es controvertido y va a depender del cuadro clínico del paciente, los antecedentes y si hace o no convulsiones. Y nada, un poco largo.